Civil tiene la palabra. Punto de giro. En el comunicador. Estimados amigos y amigas de Radio Sucumbíos, buenos días, bienvenidos a nuestro espacio de Punto de Giro del día de hoy, viernes 19 de junio del 2020. A un día para que este hermoso cantón de la Amazonía ecuatoriana, perteneciente a la provincia de Sucumbíos, cumpla sus 41 años de vida política, de lucha incansable de los ciudadanos y ciudadanas que radicaron porque muchos ya no están. Se han migrado de esta ciudad, muchos han partido también ya de este mundo, de manera que ya les estamos anunciando de qué es lo que vamos a hablar el día de hoy. Estimados oyentes, es bueno reseñar las historias, estos reviven momentos especiales de cómo se ha ido formando un sector. Y hablando precisamente del cantón Lago Agrio, este cantón que pues ha ido paulatinamente, o diríamos de manera acelerada en el crecimiento, según los datos, un crecimiento de aproximadamente 2.000 habitantes por año. Es el crecimiento poblacional de este cantón Lago Agrio. De manera que están invitados, si tienen datos importantes, si se recuerdan, y los jóvenes, las señoritas o la nueva generación, es bueno conocer la historia porque no era la hermosa ciudad que hoy tenemos, era la hermosa selva la que cuando salimos de la ciudad pues todavía podemos observar. Vamos a saludar ya a nuestros invitados. Hoy queremos reseñar, como dije, la historia, la formación del cantón Lago Agrio. Queremos, mejor dicho, escuchar a quienes hace años, incluso cuando manejaban en Sucres, administraron este cantón, cómo fueron poniendo su granito de arena poco a poco, cómo se fue formando las calles, cómo se fue formando esta ciudad que hoy pues de nombre Nueva Loja. El cantón Lago Agrio, 41 años entonces, señoras y señores. Vamos a saludar con uno de las ex autoridades y precisamente me refiero al señor Luis Gutiérrez, presidente del ilustre municipio de Lago Agrio, periodo 1988-1992. Señor Gutiérrez, qué gusto tenerlo como panelista de esta radio. Seguramente muchos amigos y amigas estarán escuchando a esta hora, pero también la nueva generación dirán, bueno, en ese año entonces fue el presidente del ilustre municipio, hoy ya pues hablamos de las alcaldías. ¿Cómo está, señor Gutiérrez? Buenos días. Sí, buenos días, estimado amigo, y al pueblo de Lago Agrio igualmente un gusto saludarlo a los años, poderme comunicar con ustedes. Muy bien, vamos a ir desarrollando. Tengo también invitado al señor Carlos Alfredo Añasco, uno de los hijos de don Jorge Añasco Castillo. Me parece que tienen dificultad para ingresar a la conexión. Si nos está escuchando don Carlitos, por favor, ya le enviamos la conexión, solamente tiene que dar clic. Entiendo que ahí está sus hijos o sus hijas les pueden ayudar. También habíamos invitado al señor Pedro Vélez. Él fue exalcalde del cantón Lago Agrio en el año 1992-1996, alcalde del cantón Lago Agrio. Fueron cambiando las normas y pues dejaron de denominarse presidentes de los ilustres municipios y ya desde ese periodo se nominaron alcaldes. Bueno, mientras ingresa, vamos a recordar un poco. Señor Gutiérrez, iniciaríamos con usted mientras se conectan el resto de los invitados para este panel. Como dije, pues revivir la historia, conocer momentos especiales cuando se fue formando esta ciudad, este cantón acá en la Amazonía ecuatoriana. ¿En qué año llega usted acá a la ciudad de Nueva Loja? Con mi familia recuerdo que llegamos
en el año 1969 a Santa Cecilia. Santa Cecilia era el centro de operaciones de la compañía Texaco, y en ese momento pues prácticamente Lago Agrio o Nueva Loja no existían. Nosotros tuvimos que llegar a una choza que nos facilitaron las comunidades indígenas en Santa Cecilia, y ahí mi padre supo construir su casa. Ahí comenzaron a desarrollarse las primeras actividades comerciales. El único contacto que había con el resto del país era la vía aérea. La compañía Tao Transportes Aéreos Orientales era la que hacía el traslado de la mercadería, de la carga, de los pasajeros hacia Santa Cecilia. A nuestra casa llegaron los hijos de don Jorge Añasco, Carlos y Jorge, recuerdo muy vívidamente. No teníamos dónde alojarlos. En la humilde sala que teníamos, o en el comedor creo que era, les acomodamos unos lugares para que puedan descansar. Ellos llegaron desde el Coca por la trocha, que se estaba abriendo desde el Coca hasta Lago Agrio. La compañía Monolítica, recuerdo era el nombre, que había abierto la trocha, y ellos llegaron en parte pues caminando desde el Coca hasta el río Guarico, hasta Puerto Guarico. Y en el sector de Xuxufindi, en el sector de Santa Cecilia, entonces estaba su padre. ¿Habían otras familias más ahí en ese tiempo cuando llegaron ustedes? Sí, permítame terminar la idea. Entonces desde Puerto Aguarico, Carlos y Jorge surcaron por canoa hasta Santa Cecilia y se alojaron en nuestra vivienda. Y desde ahí al día siguiente ya bajaron nuevamente a hacer el reconocimiento de lo que podía ser el lugar que se iba a destinar para la colonización. En ese lugar, pues como en la casa donde había construido mi padre, había la familia Chango, la familia Morocho, la familia Guamán. Ellos instalaron sus pequeños negocios ahí, y posteriormente con el tiempo también ellos migraron a Lago Agrio, igual que lo hicimos nosotros. Lo que hoy es Nueva Loja, ¿no? Bueno, algo me contaban que pues bajaron por el río Aguarico hasta donde hoy es Puerto Aguarico. ¿Es así o hubo otra trocha donde llegaron donde hoy es la ciudad de Nueva Loja? Bueno, paralelamente ya la compañía Texaco comenzó a abrir la carretera desde Santa Cecilia a Lago Agrio, a Nueva Loja. Entonces, ya cuando una vez que se construyó la carretera, pues entonces ya era más fácil trasladarse. Entonces, no recuerdo exactamente el año, pero ya después ya contamos con la carretera Quito-Lago Agrio, y fue una alegría pues para todos. Imagínense el ver que llegó el primer tráiler. Nosotros ya vivíamos en ese tiempo en Lago Agrio. Fue una alegría inmensa ver que entraba el primer tráiler cargado de tubería desde Quito. Para la compañía Texaco, entiendo. De la compañía Texaco. Cargado de tubería que era para la construcción de las líneas de conducción de los pozos petroleros. Y también la alegría porque en esa noche llegó el primer bus de la cooperativa Baños. El primer bus de la cooperativa Baños. Y en él llegó un periodista gráfico del diario El Comercio, recuerdo, y tomó unas fotos. Y bueno, yo muchacho igual salí en la foto, me acuerdo una alegría. ¿Cuántos años tenía don Luis ahí? Ahí en esa, ¿de cuántos años? Unos 10, 12 años, me acuerdo. 10 años. Sí. Todavía en la escuela. A ver, ¿cómo fue ahí? ¿Aquí había escuelita o en Santa Cecilia? En Santa Cecilia había una escuela, entonces ahí yo pude terminar la primaria, y la cooperativa Baños, recuerdo que puso su primera oficina justamente en nuestra casa ahí en Lago Agrio. Ya. Y ahí se vendía a la gente, a los viajeros que entraban y salían desde Nueva Loja. Muy bien, ya está conectado don Carlitos, Carlos Alfredo Añasco. Vamos a saludar también con él. Don Carlos, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, don Carlos, ¿nos está escuchando? Estamos mirando ya a don Carlos. A propósito, digo mirando como si fuese televisión, pero lo que estamos es generando también a través del Facebook Live las plataformas tecnológicas que tiene Radio Sucumbíos. Don Carlitos, los estamos mirando. ¿Cómo le va? Buenos días.
Aquí un gusto, don Alfredo, de compartir este lindo programa. Gracias. Por los 41 años de cantonización, un saludo a mi cantón, a sus autoridades y a todas las personas, hombres y mujeres que ya nacieron en este querido cantón. Son sucumbienses, sepa, laguagrenses. Bueno, un saludo. Estamos conectados también con el señor Luis Gutiérrez, ex presidente del ilustre municipio de Laguario en esas épocas, ¿verdad? No se conocía como alcaldes. Entiendo que se conocen, don Carlos. Claro, un saludo, Lucho, es un saludo compartir, gracias a los años, pues, encontrarnos a través de este programa y quiero saludarte y lamentar el fallecimiento de tu señora madre, en sentido pésame, ya que yo traigo gratos recuerdos de hace 51 años cuando nos conocimos en Santa Cecilia, cuando vine en la comisión. Entonces todas estas cosas es muy importante conocer. Los conocí a ellos en Santa Cecilia, el pueblo era ahí en la orilla del río. Ahí vivía don Luis Gutiérrez, mi gran amigo, tu señora madre y ustedes. Ese grupo de personas que conformaban en la orilla del río el pequeño pueblo, junto con don Leonidas Morocho, don Florentino Calderón al otro lado, don Muñoz Landia, y los demás comerciantes que estaban cerca del campamento de don Ricardo Novoa. Y el aeropuerto de Santa Cecilia, que era Santa Cecilia, pues se convirtió en el campo base de la Texaco mientras construían los campamentos de la Texaco acá donde hoy es el campo administrativo. Entonces había una distancia de 15 kilómetros entre lo uno o lo otro. Como repito, pues hoy grato compartir contigo, Luis, esta historia, porque así la vivimos y estamos listos, don Alfredo Chimborazo. Muchos jóvenes, la nueva generación, están atentos. Van a decir, ¿quién es don Carlitos Alfredo Añasco? No sé si es el primer hijo de don Jorge Añasco Castillo, el ideador de muchas cosas acá, políticamente también, ¿ah? Así es, don Alfredo, soy hijo de don Jorge Añasco Castillo, que llegó a estas tierras en 1941 como teniente político, como secretario en La Bonita y luego en Puerto del Carmen de Putumayo, donde conoce a mi madre. Nací ahí en mi querido Puerto del Carmen. Ah, usted es de Puerto del Carmen. Era en la orilla ¿Mande? ¿Su madre era colombiana o ecuatoriana? Es colombiana. Ah, ya. Entonces, vea. Tengo las dos sangres. Dos nacionalidades, ¿no? Tiene. Dos nacionalidades, dos don nacionalidades. Entonces, qué bueno. Nací en aquel pueblito que en la desembocadura del río San Miguel con el Putumayo había una isla, y en esa isla, pues, ahí se había formado un pueblo desde el tiempo del caucho con indígenas. Después comenzaron a llegar colonos que se fueron radicando. Entonces a lo largo de la isla pues se formó un pueblo y ahí nacimos una generación de putumayenses, llamemos así. Entonces ahí pasé mi niñez hasta los 12, 13 años. Muy bien. Una de las partes de lo que quiero recordar pues es la llegada de los padres carmelitas en 1956 a aquel pueblo. Entonces la misión carmelita, pues, y recordar al padre Vicente, al padre Mateo, al padre Lorenzo, al hermano Néstor. Entonces ellos ya no están, ¿verdad? Ya ninguno de ellos no están. No sé, en esa época hay algún
sacerdote que todavía lo tenemos o sabemos que está de pronto en otra ciudad, dentro del listado que usted está nombrando de los carmelitas? Sí, sí, ese es el inicio de los carmelitas en Puerto del Carmen de Putumayo, y a raíz de la llegada de ellos, pues se traslada el nuevo pueblo donde es ahora Puerto del Carmen. Ese terreno donde es la ciudad de Puerto del Carmen era una finca de mi padre. Y cuando ya nos íbamos a Nuevo Rocafuerte, él dejó donando esa finca donde hoy es el... Entonces, de la isla solamente queda el recuerdo de mi niñez, de esa niñez de ese grupo de jóvenes, de niños que nacimos en aquel tiempo. Nos fuimos a Nuevo Rocafuerte. En Nuevo Rocafuerte mi madre fallece, y lo más triste pues es estar lejos de ser querido y sabiendo que ya no existe entre nosotros. Pero de todas maneras, ese es el largo trajinar que comienza. Claro que sí. mi padre, sí. Oiga, todo eso que nos está contando, ¿hay un libro, verdad? ¿O eso pues es una reseña familiar, personal? Porque sé que hay un libro. Esa es mi reseña. Ya. Esos son mis recuerdos. Muy bien. Es el libro que está en mi viejo. Y ya. Entonces... Cuando recién llegaron, bueno, estamos como abriéndonos un poco el abanico, pero era bueno conocer más o menos porque don Jorge Castillo, acompañado de otros ciudadanos, son quienes llegaron acá, son quienes forjaron acá esta tierra. Nos vamos a centrar en el Cantón Laguario. Don Carlos, entiendo que pues la comunicación en esos años, ya estando acá en Santa Cecilia, era difícil. ¿Cómo hacían? ¿Tenían que caminar necesariamente donde hoy es Nueva Loja hasta ir a Santa Cecilia? ¿Había algún tipo de comunicación? Porque aquí habían compañías, por ejemplo la compañía Texaco, entiendo que ellos tenían su comunicación ya de alto nivel. Sí, justamente cuando yo vine la primera comisión, el 20 de octubre de 1969, vinimos con Fulvio desde el Coca a pie. Entonces llegamos a la desembocadura entonces ese es uno de los pasos más importantes para que el inicio del proyecto de la colonización y la fundación de Nueva Loja. Bueno, entonces en ese momento es cuando le cuento pues que a donde conocí a los ciudadanos, a los amigos que en su mayoría ya no están lamentando, pero esa comisión pues tenía el objetivo de venir a verificar un proyecto que había iniciado mi padre para fundar un pueblo. Entonces él hizo un contacto con unos paisanos lojanos que vivían en Santo Domingo y en el Carmen. Entonces, el objetivo mío era venir a verificar lo que mi padre me había dicho, que entre Santa Cecilia y el aeropuerto, el nuevo pozo petrolero y el complejo administrativo que estaban comenzándolo a construir. Entonces, nosotros con mi amigo Ulvio salimos de Santa Cecilia a pie por la trocha vieja que había hecho la compañía años atrás, que era el proyecto de lo que hoy es la gran carretera que nos une a Quito. Entonces, una vez que nosotros vinimos a verificar el sitio, si es que estaba ocupado o no estaba ocupado, en realidad, pues a raíz del lindero que había demarcado la compañía hacia la vía Quito eran tierras baldías. Entonces ese era el sitio soñado, ideado de mi padre, y cuando me fui a Quito ya regresé en la comisión con el compañero
supe manifestarle que este sitio era imposible ser un pueblo porque era un sitio pantanoso. Entonces él me supo manifestar que ya estaba organizado el viaje con sus paisanos lojanos y que lo del pantano no era problema, porque eso se disecaba con el pasar del tiempo y se hacía cunetas. Lo importante para él, la visión de él era que ahí debía fundarse un pueblo, porque con el pasar de los años ese pueblito iba a ser el centro de operaciones de cuatro importantes vías. Entonces tiempo y los años le han dado la razón, ¿no? Entonces, así es. Podríamos, a ver, son ya las 6 de la mañana con 57 minutos. Don Carlitos y don Luis, vamos a hacer una pausa comercial. No se vayan a desconectar. Vamos a hacer una pausa comercial. Enseguida regresamos para seguirles contando de la formación. Quiero saludar también a la familia Cambisaca. Me están llamando. Seguramente ellos viven en Santa Cecilia. Seguramente pues algo nos quieren comentar. Bien, pueden hacerlo llamando a las líneas del 062-834-23 o al 062-834-24. Algún dato que de pronto se le está quedando a don Carlitos, que ha comenzado nombrando Santa Cecilia porque ahí llegaron los primeros pobladores para luego llegar donde hoy es Nueva Loja. Vamos a cumplir con nuestros anunciantes, enseguida regresamos. Punto de giro. En el comunicador. Inicio de espacio publicitario. Más información. Varios negocios de la ciudad vuelven a atender a sus clientes luego de permanecer sin... Seguimos informando, la situación económica preocupa en algunos sectores de la ciudad. Tranquilo, en la cooperativa Pablo Muñoz Vega, ahora tu microcrédito es sin garante. Comunícate con tu asesor de crédito. Llámanos al 1-800-678-678 o ingresa a nuestra página web www.cpmb.fin.es. Cooperativa Pablo Muñoz Vega. Invierte en tu futuro. El Centro de Acopio de Café y Cacao, Cenacico, Compañía Limitada, comunica al sector cacaotero que seguimos laborando en la compra de café y cacao todos los días de 7:30 a 14 horas. Cenacico lo espera en la avenida Quito 903 y Cuyabeno, frente al Gran Hotel del Lago. También puede llamarnos al 0997-243072 o al 062-831-450. Le informamos que acudiremos a comprar en su domicilio. Recuerda que en Cenacico pagamos los mejores precios. Amigo productor, conocemos tu preocupación por vender tu cosecha de café y cacao. Te recomendamos unir tu producción con la de otros compañeros agricultores. Así disminuyes el riesgo de contagio y obtienes un mejor precio. Si tienes dudas sobre cuál es el precio de tu producto o a dónde llevar tu producción, comunícate al 1-800-624-271 o al 098-977-8160. Tu cultivo es el futuro. Cuídalo de una forma responsable para asegurar tus ingresos de mañana. Esta es una iniciativa del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio del Ambiente y Agua a través de Pro Amazonía y cuenta con el apoyo de PNUD. Para garantizar la calidad alimentaria, Coabelcor S.A., de la mano de los productores, enfrentan la diversidad de la emergencia sanitaria, trabajando en el campo para producir alimentos que la ciudad necesita. Muchas gracias al hombre del campo. Por lo que no hemos parado de trabajar la tierra, aún en estos tiempos difíciles. Coabelcor S.A. distribuye todo tipo de productos para el cuidado de todos los cultivos y animales, alimentos para mascotas, balanceados para peces, cerdos, pollos y más. Coabelcor S.A. está en Lago Agrio, calle Francisco de Orellana y Eloy Alfaro esquina. Y nuestra sucursal en La Joya de los Hachas, calle Alejandro Lavaca y 12 de febrero. Muchas gracias al hombre del campo, al ganadero y al labrador.
Electrodomésticos Huyayay, y vamos todos al costo a comprar. Equipos tecnológicos Huyayay, y hasta 7 meses pa' pagar. Con crédito directo y pagos a 12, 18 y 24 meses con entrega a domicilio. Y por sus compras reclame sus obsequios. Difiera su tarjeta hasta 36 meses. Venga a Electrodomésticos al Costo. Está ubicado en la avenida Quito, Colombia y Jorge Añasco, en Lago Agrio. O llámenos al 062-834-159. Fin de espacio publicitario. Punto de giro. En el comunicador. En este espacio son las 7 de la mañana, 7:01. Gracias a nuestros oyentes que nos están ya escribiendo. Queremos saludar a la familia Cambisaca, también a la familia Bisueta. Nos está escribiendo el doctor Freddy Bisueta, nos dice que mi padre también llegó en esa época. Sí quisiéramos nombrar a todos, absolutamente a todos, pero es imposible. Cuando camino por las comunidades siempre nos han hecho observaciones que junto a don Jorge Añasco llegaron muchos ciudadanos que viven hacia los sectores, hacia las comunidades, diríamos, que pertenece a este cantón Lago Agrio. Si alguien está escuchando, quiere complementar a esta historia, no hay problema. No es que de pronto nos portamos egoístas y que solamente queremos hablar con los fundadores, quienes han sido visibles políticamente. Eso es también lo que ocurre, y que hay historias que de pronto no son. En Santa Cecilia seguramente hay muchos. Gracias por escribirnos al presidente del gobierno parroquial de Santa Cecilia. Señor Gutiérrez, algo más que podamos complementar antes de hablar de la administración. Entiendo, pues ahí se manejaba en sucres, ahí se hablaba lindo, ¿no?, de millones. En sucres hoy ya no se puede hablar fácilmente de millones para una obra acá en Nueva Loja, en Lago Agrio o en el país, cuando hablamos de obras que no son tan diríamos grandes, donde ahí sí hablan pues de millones también en dólares. Algo más que podamos completar, señor Gutiérrez, de lo que nos decía don Carlitos. Bueno, sí es importante también conocer un poco la historia de la organización político-administrativa del país en esos tiempos, ¿no? Lago Agrio en un principio fue parroquia con jurisdicción en Santa Cecilia, porque Santa Cecilia era una parroquia antigua del cantón Putumayo. Entonces, las autoridades que tenía que tener como parroquia Nueva Loja, eran de Santa Cecilia, y teníamos un teniente político, por ejemplo, que era administrativamente dependiente de Santa Cecilia, como repito, con jurisdicción en Lago Agrio. Antes de las elecciones de 1989, solo las capitales provinciales y las ciudades con más de 200,000 habitantes, me parece que tenían alcaldes. El resto de ciudades tenían solamente presidentes del consejo. Presidente, ¿no? Entonces, así es. Eso es bueno también que la gente, las nuevas generaciones conozcan, ¿no? Todos los consejos municipales tenían presidentes, y esos presidentes antes de las elecciones del 89 eran elegidos por los concejales en la sesión inaugural. Pero sin embargo, en las elecciones del 89, el Congreso Nacional hizo una reforma a la ley de elecciones y posibilitó que los presidentes de consejos sean elegidos en una papeleta independiente, en donde estaban las fotos del presidente, del vicepresidente, y fueron considerados como alcaldes. Pero de lo que nos han manifestado en la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas en ese tiempo,
hubo un error en la legislación que hizo el Congreso y se olvidaron de sustituir la palabra presidente por alcaldes. Entonces nosotros fuimos elegidos en esa oportunidad ya directamente en papeleta, por votación directa por la gente del Lago Agrio. Entonces, de esa manera, pues, a mitad de periodo mío, se creó la provincia de Sucumbíos con la gestión del Comité Pro Creación de la Quinta Provincia Amazónica, en la que estuvo, pues, presidido por don Jorge Añasco, y en el que me cupo la oportunidad y el honor de participar también con mi gestión como presidente de la Comisión de Prensa y Propaganda. Yo había estado laborando por alrededor de 10 años como corresponsal del diario El Comercio en Lago Agrio, entonces eso me permitió difundir a nivel nacional a través de este medio de comunicación todas las gestiones que se hacían respecto a la creación de la Quinta Provincia Amazónica, que era como se la que conocía en ese tiempo, porque no se tenía todavía el nombre de Lago Agrio. Entonces, a mitad del periodo casi de lo que yo estuve en el municipio, se creó la provincia de Sucumbíos, y es ahí, pues, en la que yo prácticamente me convertí en el primer alcalde de Sucumbíos. Posteriormente, pues... ¿Cuántos, se acuerda, señor Gutiérrez, se acuerda de cuántos habitantes eran ahí? Calculábamos nosotros unos 18 o 20 mil habitantes en Lago Agrio, no más. Okay. Nosotros ganamos las elecciones, creo que eran con unos 1.500, 1.600 votos, no más. Como hoy ocurre en Cantón Sucumbíos, ¿ah? Todavía se mantiene así se ganan las elecciones de allá. Así es. Bueno, complementemos entonces, don Luis. Entonces eso decía que podríamos decir que en Lago Agrio el primer alcalde de hecho es Luis Gutiérrez y el primer alcalde de derecho es Pedrito Vélez. Uh-huh. Él fue elegido en las siguientes elecciones del 92, fue elegido como alcalde, porque precisamente ya el Congreso corrigió la omisión que había cometido en la oportunidad anterior. Entonces, esos son los recuerdos que tenemos. Yo creo que es importante que las nuevas generaciones se empapen bien de la historia, conozcan bien de cuáles son las raíces que tienen estos pueblos que ahora son prósperos centros de desarrollo, polos de desarrollo que han posibilitado el mejoramiento de las condiciones de vida de mucha gente y que se proyectan hacia el futuro con un horizonte de halagüeñas posibilidades en beneficio del país y de su propia gente. Claro que sí. Señor Gutiérrez, ¿quiénes le anteceden en la municipalidad como presidentes? Bueno, en la forma, como les digo, que se elegían en ese tiempo los presidentes antes de mi gestión, estuvo primero el señor Luis Vega. Él era presidente del Consejo Municipal de Putumayo. Al crearse la provincia de Sucumbíos, se le encargó a él la administración del municipio de Lago Agrio. Posteriormente asumió don Jorge González, que en paz descanse, igualmente, y luego estuvo don Fabián Solís. Después de ellos llegué yo. Ya. Y entonces esa es la... ¿Podríamos decir una tercera administración, la suya, el tercer representante del municipio? ¿O con incluir? Claro, el tercer representante propiamente dicho del municipio de Lago Agrio. Del municipio de Lago Agrio, correcto. ¿Quiénes le acompañaron ahí? ¿Quiénes le acompañaron, señor Gutiérrez, ahí? Porque hoy somos concejales, ya son 7, por ejemplo. Antes, ¿cuántos eran? Eran 5. 5 concejales. Sí, Ruperto García, estuvo el compañero Luis Bisueta, que en paz descanse. También estuvo Ángel Rojas, el profesor Proaño, que fueron los compañeros que nos acompañaron. Si es que no se me escapa algún otro nombre. Y ya, ellos fueron entonces formaron el cabildo municipal. No sé si ya se reconectó el señor Carlos Añasco. Don Carlitos, le estamos esperando a que pues nos habilite para poder seguir con esta historia, para seguir conversando.
Son ya las 7 de la mañana con 10 minutos, 7 con 10 minutos. Quiero saludar en Santa Cecilia, nos están escribiendo ya. Bueno, el presidente nos está hablando que quiere comunicarse con don Carlos Alfredo Añasco. Ya más luego le proporcionamos pues el contacto del señor Carlos Alfredo Añasco, hijo de don Jorge Añasco Castillo. Lamentablemente don Pedro Vélez no se ha podido conectar. Él fue invitado también para hablar de el trabajo que realizó acá en Nueva Loja, en Lago Agrio. Al formarse según las historias, según un libro, pues se formó con 9,000 y algo más de habitantes. Hoy somos 91,000, según el censo del 2010. 91,000 habitantes del cantón Lago Agrio, un crecimiento importante acá. Mientras tenemos la señal de don Carlos. Señor Gutiérrez, obras importantes que se ha plasmado acá en su administración. Bueno, algo nos adelantaba, no sé si son 800,000 metros cuadrados, 800,000 metros cuadrados de adoquinado. Fueron el primer adoquinado, nos hablaba, donde hoy pues es Nueva Loja. Sí, en realidad fueron 80,000, cerca de 80,000 metros cuadrados de adoquinado. Se adoquinaron las principales calles de Nueva Loja: la avenida Quito, la avenida Amazonas, la Jorge Añasco, la Manaví, la 9 de octubre, la vía Colombia, entre otras. Entonces, podríamos decir que fue un logro de la primera regeneración urbana que se hizo en Lago Agrio, porque debemos recordar en aquellos tiempos, me acuerdo, con mucha pena veíamos, por ejemplo, en los desfiles estudiantiles, que por las efemérides cantonales, por ejemplo, se realizaban, eran calles llenas de lodo. Muchas de las veces la compañía Texaco, por hacerle un beneficio a la gente del pueblo, iba y echaba, por ejemplo, una capa de petróleo. Pero ¿qué pasa? Que cuando llovía, esa capa de petróleo se diluía y se convertía en un fango que manchaba los uniformes de los estudiantes. Entonces se daba pena ver el polvo cuando hacía sol, el lodo cuando llovía. Entonces eso permitió de alguna manera mejorar las posibilidades de vida de centenares de familias que en el área urbana vivían en esos tiempos, y que no me dejarán mentir, pues que fue la primera acción de regeneración urbana que hicimos en Nueva Loja. En cuanto a los fondos, eran limitados. Sin embargo, los fondos que el municipio podía contar mejoraron con la creación de la provincia de Sucumbíos. Adicionalmente, recuerdo que yo tenía un criterio, y es que cuando un pueblo elige a una autoridad para que lo represente, esa autoridad no tiene por qué estarse poniendo a quejarse de que no tiene dinero para hacer obras. Bueno, afortunadamente ahora con la ley amazónica, los municipios, los gobiernos provinciales no tienen ese problema, porque tienen una asignación de recursos económicos que les ayuda de manera óptima a realizar obras en sus cantones. Pero en ese tiempo era difícil la situación. No teníamos el apoyo de el gobierno, y me recuerdo que en alguna oportunidad, planificando cómo conseguir hacer obras, si le pudimos ganar un juicio a la Texaco por un incumplimiento que había realizado en el país, y eso también nos asignó algunos fondos que nos permitieron también contribuir a hacer esas obras que fueron definitivamente un hito en la historia de nuestra ciudad. Correcto. Gracias. Ya está con nosotros nuevamente don Carlos Añasco Castillo. Don Carlitos, bueno, se nos desconectó un momento. Don Carlos, pues desde Santa Cecilia también nos están escribiendo. Igual nos ha escrito el doctor Freddy Bisueta, hoy es el defensor del pueblo. Nos dice que su padre también llegó en esa época. Dentro de la historia reviso que el señor Luis Bisueta, que en paz descanse, ha sido, no sé si el primer presidente de la Junta Cívica. Nos pudiera corroborar en ese dato, don Carlos. Sí, muy buenos días a don Freddy Bisueta.
Yo tuve pues el privilegio de conocerlo a don Luis en 1970, cuando todavía éramos un pequeño grupo reducido de personas. Estábamos iniciando los trabajos de la parcelación de las fincas y el área del pueblo. Sí, tuve la oportunidad de conocer a don Luis Vizueta y a muchas personas más de quienes guardo muchos recuerdos de respeto y de consideración. De eso se trata eso, de conservar la memoria de aquellas personas. Son personas que vinieron a aportar y ese recuerdo es el que tenemos que transmitirlo a nuestras nuevas generaciones. Claro sí, que efectivamente, Vizueta, así como muchos más, don Salomón Aro, don Luis Gutiérrez, padre de Luis, cuando ya vinieron los de Santa Cecilia a unirse a este proyecto de ir conformando el pueblo. No solamente fue un proyecto exclusivo para lojanos, sino de todas las personas que... Sí, don señor Vizueta fue el primer presidente de la Junta Cívica. Ah, ya, confirmado. Porque, entonces, confirmado. En la evolución, conforme fue creándose el pueblo, primero hubo el presidente de la Junta Promejoras, y así fuimos creciendo hasta el presidente de la Junta Cívica, luego el presidente de la Junta Parroquial. Es un proyecto que se fue creciendo conforme iba creciendo poblacionalmente la ciudad, el Quito y las comunidades. Entonces, sí, efectivamente, fue el primer presidente de la Junta Cívica. Hay otros nombres que... Claro, ahí hay un recorrido muy importante de la Junta Cívica, pero ahí era una acción muy certera de la Junta Cívica, y recuerdo también, porque ya tengo 35 años acá en esta ciudad y en el Cantón Laguario. Don Carlitos, estaba revisando una memoria, estaba revisando un libro, y hablan que se asentaron primeramente donde hoy es Puerto Aguarico, para formar el pueblo donde pues hoy es Nueva Loja. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se quedaron en Puerto Aguarico? ¿Qué pasó? ¿Nos puede recordar algo ahí? No. Inicialmente, ese es un comentario muy tergiversado. Nosotros directamente, por eso le contaba, a ver, se nos bloqueó el contacto con don Carlos Añasco. Mientras recuperamos la señal, señor Gutiérrez, él sí está con nosotros, el señor Gutiérrez. Señor Gutiérrez, ¿se acuerda algo? Eso, no sé, dentro, cuando ya usted estuvo, don Carlos nos dice que es una situación que de pronto no es acertada. Y hay un libro donde dice que, una reseña, mejor dicho, donde dice que los primeros pobladores para formar la ciudad de Nueva Loja estuvieron junto al río Aguarico, es decir, donde hoy es Puerto Aguarico, pero luego se dieron cuenta que de pronto no era el sitio ideal y se trasladaron a donde, pues, junto donde hoy todavía existen, ¿no?, los tanques de almacenamiento de petróleo, y era de la Texaco, hoy ya de la compañía estatal ecuatoriana. ¿Recuerda algo de pronto, señor Gutiérrez? Sí, cómo no. Yo recuerdo que don Jorge Añasco se ubicó primero en Puerto Aguarico, inclusive hizo una casita donde tenía una fábrica de bebidas gaseosas, de colas, como decimos nosotros. Ya. Entonces él vendía las colas que se fabricaban en ese sitio, las vendía ya en el sector. Después ellos ya emigraron y todos nos ubicamos en lo que es ahora el centro urbano de Lago Agrio. Pero hay un detalle importante que tal vez se está omitiendo, y era que a raíz de que los primeros colonos que nos asentamos en lo que ahora es la capital de Sucumbíos, al parecer eso levantó o creó una situación de incomodidad para la gente de la compañía Texaco. Y sabemos que la gente de la compañía Texaco
presionaba al gobierno de turno para que desaloje a todos los habitantes que estábamos asentados en el área urbana y se los traslade al otro lado del río Aguarico. Entonces el IERAC en ese tiempo hizo la planificación de una ciudad al otro lado del río Aguarico, en donde se quiso trasladar a la gente, pero ahí se llegaron a encontrar con la férrea oposición de los colonos, que no dieron su brazo a torcer e impidieron que la población sea trasladada al otro lado del río Aguarico. Por eso es que a raíz de esa planificación que hizo el IERAC, quedaron ya las calles trazadas, listas, y sirvieron al final de cuentas para que se cree la población de Puerto Aguarico, que actualmente está ubicada al otro lado del río. Correcto, estamos corroborando, entonces no sé si ya se reconectó don Carlitos, no sé si escuchó lo que manifiesta el señor Gutiérrez. Don Carlos. Está silenciado el micrófono de él. Habilitamos el micrófono, don Carlitos. Ahí estamos, perfecto, lo estamos escuchando, don Carlos. Sí, sobre lo que me preguntaba de cuando nosotros vinimos exclusivamente es a formar un pueblo, y el pueblo y el sitio ya lo determinamos en 1969, el 20 de octubre del 69. Lo que pasa es que cuando llegamos con el primer grupo a Santa Cecilia, bajamos en una canoa hasta donde era el puerto, donde eran las Gabarras. Ese era un puerto fluvial, punto de conexión entre Santa Cecilia y Lago Agrio y Tarapoa, pero vía fluvial. Entonces el primer campamento que hicimos fue en donde es el balneario de las Pirámides. Ahí pernoctamos hasta diciembre. Luego hicimos otro campamento donde hoy es el Camal. Pero desde cuando estuvimos en las Pirámides hicimos una trocha, más o menos por donde es el Pozo 5, y vinimos a tomar posesión del área de montaña donde hoy es la ciudad, ¿no? Entonces, esos campamentos que vimos ahí eran provisionales, no es que vinimos a fundar el pueblo ahí, era provisional. ¿Por qué? Porque vinimos, en el primer grupo vinieron hombres, mujeres y niños, sobre todo era muy difícil venir directamente con las cosas y posicionarlos. Entonces, el campamento provisional que hicimos frente a los campamentos de Novoa, en el Guarico, donde hoy es el Camal, ahí salíamos a hacer las trochas, la ubicación, las trochas, la parcelación de las fincas para los colonos, sobre la trocha remontada que había de la compañía por donde hoy es la carretera. Entonces, eso quiero recalcar, que se dejaron 200 hectáreas, las primeras 200 hectáreas de la esquina de la Texacua, donde está el monumento de las banderas en línea recta y la circunvalación. Esa fue toda esa área, fue el área destinada para el centro cívico de la cooperativa Nueva Loja. Ya, o sea, había ya la cooperativa Nueva Loja, entiendo, con una asignación, un directorio y todo lo demás. Sí, la cooperativa Nueva Loja la conformaron en Manabí, en Manabí, con las personas que se reunieron y dieron venir a colonizar, y fue la propuesta de mi papá, ¿no? Proponerles la colonización. Entonces, aquí es muy importante, nosotros se conformó la precooperativa Nueva Loja jurídicamente con los estatutos del IERA, y ahí se consigue la ayuda del gobierno del doctor Velasco Ibarra, quien pues a través del Ministerio de Defensa
donaron los vuelos gratuitamente, fueron vuelos programados a partir del 3 de diciembre de 1969, que llegamos en el primer vuelo de la FAE con el primer grupo de paisanos lojanos, y de ahí hubieron vuelos programados para los siguientes grupos que iban a ir a seguir viviendo. Muy bien. Es que le escuchaba a Luis, sí. Y lo que le escuchaba, sí, don Luis, siga. Algo quería complementar ahí. Voy a ir a la pausa comercial. Algo quería complementar ahí, don Carlos. Sí, bueno, ojalá hubiera habido más de panelistas, porque es muy importante esa parte, ¿no? Así es. Al comienzo, desde su inicio tuvimos problemas, porque cuando estábamos desmontando la pera, haciendo las trochas, pues en Santa Cecilia habían organizado los trabajadores de don Ricardo Novoa con teniente político, conformaron una cooperativa con el nombre de Jumán. Entonces, viendo que nosotros ya vinimos con sacrificio a posesionarnos, pues trataron de venir a tomar ellos también posesión. Nos proponían que ellos cogían el un lado y el otro lado. No fue posible porque ellos tuvieron suficiente tiempo mientras vivieron en Santa Cecilia haber organizado una cooperativa y haber tenido la brillante idea de que con el tiempo la Texaco se trasladaba de campamento y Santa Cecilia quedaba prácticamente abandonado. Entonces, todas las personas que vivieron en Santa Cecilia, ya cuando se comenzó a organizar el pueblito, vinieron aquí, y eso lo recordará Luis, y ese es el aporte que podamos dar nosotros. Hubiera sido bueno invitarlo al doctor Meta o a los hijos de aquellas personas que llegaron y que tengan la satisfacción profunda de que esas son las huellas que dejaron nuestros primeros hombres. Y yo, pues, como hijo de mi viejo, quiero rendirle un homenaje a mi padre, una persona, un soñador, y siempre como lo recuerdo allá en su epitafio: mi querido viejo, gracias por todo lo que hiciste. Claro que sí. Vamos a cumplir con nuestros anunciantes. Por favor, a los oyentes que nos están escribiendo, bien pueden llamar también a las líneas de conexión, a las líneas telefónicas, el 062-830, el 062-830-423, el 062-830-424. Son los dos números de contacto para que ustedes puedan, como dice pues don Carlitos, seguramente mucha gente, hijos de los fundadores de este cantón, seguramente nos están escuchando y tienen algo que puedan agregar a esta historia que estamos reviviéndolos. Mañana, 20 de junio, Lago Agrio cumple 41 años. Vamos a la pausa comercial, enseguida regresamos. Punto de Giro. La sociedad civil tiene la palabra. Tiene la palabra. Inicio de espacio publicitario. El Gobierno Municipal de Shushufindi presenta el informativo semanal. Desde el 1 de junio retomamos las actividades con las respectivas medidas de bioseguridad, colocación de señalética, implementación de lavamanos, instalación de tapete de desinfección de calzado y cabina de desinfección corporal son parte de las medidas de bioseguridad activadas por la Alcaldía de Shushufindi y el Centro de Responsabilidad Social y Solidario Municipal. Somos una alcaldía comprometida con el bienestar de su gente. En ese contexto, hemos adquirido 10,000 kits de alimentos, mismos que han sido entregados a las personas vulnerables a nivel del cantón en el marco de la emergencia sanitaria.
Apoyamos la confección local de mascarillas seguras. En esta emergencia sanitaria, el sector artesanal de Shushufindi ha emprendido a través de la confección de mascarillas seguras una forma diferente de generar ingreso para sus hogares. Iniciativa que apoyamos a través de la adquisición de estos insumos que serán destinados a las familias vulnerables del cantón. Avanzamos con el proceso de fumigación como medida de prevención para evitar la propagación del COVID-19. Reforzamos esta actividad con el uso del carro móvil municipal que realiza la desinfección a nivel de todo el cantón. El trabajo en el sector agrícola desde la alcaldía será una realidad. Gracias a la autorización del seno del Consejo Municipal, logramos obtener la autorización para la suscripción del convenio con el GAT provincial de Sucumbíos sobre la delegación de la competencia para el ejercicio de actividades productivas y agroproductivas. Este convenio nos permitirá trabajar por el sector agrícola de nuestro cantón. Continuaremos ejecutando acciones a favor de nuestra gente, con quienes asumimos el compromiso de trabajar responsablemente. Juntos saldremos adelante. Alcaldía de Shushufindi. ¡Wow! Pero qué lindos ojos tienes. Es que son lentes de contacto. ¿Y dónde los compraste? En Óptica Innovación te cambian de look. Encuentras desde lentes de contacto, gafas modernas en las mejores marcas y modelos exclusivos. ¿Y dónde están ubicados? En Lago Agrio, vía Quito y 12 de febrero, en Centro Comercial Paseo del Lago, segundo piso junto al Laboratorio Nuestra Señora del Cisne. Cuida la belleza y salud de tus ojos. Óptica Innovación es la solución. Mejores electrodomésticos y artículos para... Escucha esta publicidad. ¿Publicidad? ¿Cómo crees? Esto es real. ¿Que en Almacén Sony es crédito inmediato? Muy cierto. ¿A 6, 12 y 18 meses? También es cierto. ¿Descuentos desde el 5, 10 y 15%? Sí, es verdad. Los mejores electrodomésticos y artículos para el hogar. Línea blanca, equipos tecnológicos, muebles, motos en las mejores marcas. Honda, Bajaj, Losin, Hero, Suzuki y Yamaha. Almacén Sony le entrega a domicilio. Venga, visite Almacenes Sony en Lago Agrio, 9 de octubre y Manabí, con 3 sucursales en Lago Agrio, Shushufindi y Coca para una mejor atención. Ay, ¿qué sería de nosotros sin Almacenes Sony? En esta emergencia sanitaria, recibe tus clases por radio, semana 14, en los siguientes horarios: 14 horas bachillerato, 20 horas inicial y primaria, por los 105.3 FM. Educación en Casa es una iniciativa del Ministerio de Educación para apoyar el autoaprendizaje. La paz es un don de Dios y al mismo tiempo una tarea de todos. Juan Pablo II. Esta pandemia es un llamado para que todos y todas unamos esfuerzos para construir una sociedad de paz, donde el amor, la fraternidad y la solidaridad sean las herramientas que sostengan nuestras manos. Así, una vez superada esta prueba, nuestros hijos, hijas y nosotros mismos voltearemos la mirada hacia el pasado y podremos sonreír, porque nos daremos cuenta que logramos ser mejores. Cuando enfrentamos momentos difíciles, hay que sacar con generosidad todo lo bueno que tenemos adentro, como personas y como colectivo. Mensaje del Grupo Social, Fondo Ecuatoriano Populorum Progresio, FEP, y el Centro Ecuatoriano de Desarrollo y Estudios Alternativos, CEDEAL, con el apoyo de la Unión Europea en Ecuador. Fin de espacio publicitario. Punto de giro. La sociedad civil tiene la palabra. Tiene la palabra. Punto de giro. En el comunicador. Son las 7 de la mañana con 34 minutos, ya las 7 con 34. Seguimos saludando a nuestros oyentes que a esta hora pues nos están escribiendo. Hoy estamos reviviendo algunos datos. Sé que la historia es muy grande porque ha recorrido 41 años el Cantón Lago Agrio. Así es que hay algunos amigos que nos están incluso
indicando que su padre también vino en esa época, que mi madre vino también en esa época. Pues pueden irnos escribiendo. La familia Arias también nos está escribiendo, el señor Cambisaca, ya lo dijimos hace un momento, y bueno, muchos ciudadanos que nos escriben a esta hora. Si pues es la posibilidad, como les había dicho en un momento, pueden conectarse directamente a las líneas telefónicas y pueden pues saludar o pueden acotar algún dato de lo que han manifestado tanto el señor Luis Gutiérrez, ex alcalde del Cantón Lago Agrio, el señor Carlos Alfredo Añasco, él es hijo de don Jorge Añasco Castillo, de manera que pues así vamos a ir abordando. Si se anima, el doctor Freddy Bisueta también nos está indicando que va a participar en un momento. Pues sería pues muy importante que tiene algunos datos, dice, y nos quisiera también compartir. Lo cierto es que hay todavía muchos ciudadanos que han vivido momentos difíciles, como nos estaba contando el señor Gutiérrez, por ejemplo. Para la administración pues no había como hoy ya la extinta ley 010, ley 022, hoy la ley amazónica. Bueno, han ido apareciendo muchas leyes y que para obtener. Señor Gutiérrez, para alimentar el arca municipal, los recursos económicos, igual eran simplemente asignados por el gobierno nacional o había otras diríamos instancias donde podían alimentar recursos económicos para los municipios, y hablando netamente del municipio de Lago Agrio. Bueno, en realidad todos los municipios dependen en general hasta ahora pues directamente tanto de los recursos que le entrega el gobierno, el Estado central, y también de los recursos que puede lograr gestionar a través de la recaudación de impuestos, de tasas, de contribuciones. Entonces, en ese aspecto se manejaba igualmente pues la administración en ese tiempo, pero como le vuelvo a repetir, nosotros tuvimos la oportunidad de ganarle un juicio a la compañía Texaco, y eso también nos ayudó bastante a que podamos hacer obras. ¿Por qué era el juicio? ¿Por qué era el juicio? Sí, perdón. ¿Por qué era el juicio a la Texaco? Porque había habido algunos incumplimientos de parte de la compañía con la población. Entonces nos ayudó un distinguido abogado, no recuerdo el nombre, en Quito, y pudimos hacer esa gestión. Yo quería aprovechar, yo no tuve la oportunidad de agradecerle pues a Carlos Añasco, mi directo amigo, por acordarse del fallecimiento de mi querida madre. Yo quiero agradecerle por ese sentimiento de solidaridad que supo expresar anteriormente, y decirle que igual que él tiene ese sentimiento de agradecimiento por su padre, pues yo creo que ese sentimiento de quienes fuimos hijos de los fundadores de este querido pueblo, tenemos igual ese sentimiento de agradecimiento, porque todos hicimos posible la creación de lo que es este pueblo de Lago Agrio. A todos esos fundadores, a esos viejos que ya se nos han ido en la mayor parte y que ya no están con nosotros, hay que agradecerles, y ojalá se le pueda reconocer. Inclusive yo tengo en mi memoria, y en honor a la verdad histórica, se le debería también mencionar a don Salomón Garo. Don Salomón Garo fue uno de los fundadores también, inclusive cuando ya llegaron los lojanos acá, pues llegaron al Lago Agrio, ellos se han de haber encontrado con una pequeña chocita donde don Salomón Garo tenía instalado una tienda, y él también fue uno de los fundadores y uno de los primeros, por no decir el primero, que se ubicó en lo que ahora es la capital provincial de Sucumbíos. Ahí siempre ha sido el Hotel La Cabaña, ¿cierto? El Hotel La Cabaña siempre fue así, Hotel La Cabaña. Así es, entonces eso en honor a la verdad histórica hay que decirlo, y hay que reconocerlo sin ninguna mezquindad, sin ningún egoísmo. Hay que reconocerle a todos quienes hicieron parte de esa colonización, reconocerles el gesto que tuvieron de hacer un sacrificio para que haya ahora lo que es este próspero pueblo de Lago Agrio. Entiendo, recuerde también al señor Luis Chango, que lamentablemente hace poco nada más pues falleció. Él hablaba incluso de que donde él
hizo su vivienda, pues era casi el último pantano por cerrarse, y que su esposa, su familia decían que era imposible poder construir a donde hoy ya es su vivienda, pues hoy prácticamente como si fuese, como que ahí en esos tiempos no había un pantano. Eso nos recordaba, pues, y tuvimos la oportunidad de dialogarlo, de dialogar el año anterior con el señor Luis Chango, que lamentablemente pues ya también partió de este mundo. Entiendo que pues hay muchas familias que pudiéramos ir nombrando y que sus hijos seguramente nos están escuchando, y como decía el señor Gutiérrez, pues no es por mezquindad, sino que son muchísimos y los que han llegado a esta tierra buscando el futuro para sus hijos, para sus hijas. Es verdad que era muy apetecido acá las compañías petroleras, señor Gutiérrez, es por eso que abrumadamente venían ciudadanos y ciudadanas de todas partes del país. Bueno, Lago Agrio tiene una población a la que podríamos denominarla como un crisol de la nacionalidad ecuatoriana. Un crisol de la nacionalidad ecuatoriana porque está compuesta no solamente en sus principios, el mayor porcentaje posiblemente fueron de familias lojanas, pero ahora en la actualidad pues yo creo que los porcentajes están divididos, hay gente de todas las provincias, y la atracción que siempre despertó Lago Agrio fue precisamente el ser un emporio de riqueza, de trabajo, de apertura al capital foráneo que llegó de otras provincias y que le han permitido pues forjarse como lo que es actualmente una tierra de promisión. Me parece que está conectado el doctor Freddy Bisueta, nos está indicando que no tiene el volumen, que no puede escuchar, está intentando, entiendo, el doctor Freddy Bisueta quiere comentar algo también. Y así el resto puede, como dije, pues a través de la línea telefónica puede conectarse. Don Carlos, sí está en línea, ¿verdad? Don Carlitos, el progreso de esta ciudad, de este pueblo, como usted decía, pues ha sido, por supuesto, el aporte de muchos ciudadanos, de muchas ciudadanas que incluso pues ya fallecieron, dejaron lindos recuerdos, dejaron muy bonitas diríamos apreciaciones, que la selva amazónica les dio la oportunidad de llegar acá, y ellos también dejaron su aporte para que hoy esto sea una ciudad, cuando Lago Agrio va a cumplir 41 años. Don Carlos, ya hablando políticamente, la situación, entiendo anteriormente pues era muy difícil porque pertenecían todavía a Napo, provincia de Napo, ¿verdad, señor Añasco? Me parece que tiene inhabilitado el micrófono, don Carlitos. Ahí, a ver, van a habilitar ahí está, por ahí le estamos observando, sí, pero no le escuchamos. No tenemos el audio. ¿Podemos habilitar el micrófono? No estamos escuchando. ¿Por ahí? Ahí le escuchamos, don Carlos. No sé si me escuchó a mí. No sé si me escuchó a mí, don Carlos. Sí, sí. Ya, entonces le preguntaba eso. Don Carlitos. Otra vez se desconectó. Venga acá. No, sí estamos. Bueno, entenderán pues, don Carlitos. Mire, todas estas vivencias son importantes. ¿Cuál era el medio de comunicación que llegó primero acá a la Amazonía, don Carlos? No, tiene problemas de... Sí, a raíz de cuando vino la monolítica desde Puerto Colón, trajeron el equipo caminero a Puerto Colón y en helicóptero trasladaron el equipo, lo desbarataban, volquetas, tractores, volvían. Entonces ahí comenzó a mediados de 1970 a construirse la carretera que va a Quito. Entonces
Recordar pues por ejemplo el primer carro que ya en forma particular era una camioneta que trajo don Florentino Calderón. Después cuando ya vino Mario López, un amigo que vive aquí al frente, que también vino hace muchísimos años, trajo un carrito que era el que transportaba la gente a Puerto Guarico. Entonces, fíjese, hay muchas cosas que recordar, ¿no? Era el transporte, pero antes de eso, para comunicarnos con Santa Cecilia y el pequeño pueblo que comenzaba a surgir aquí, era la trocha. En la trocha nos íbamos a traer las semillas de plátano, de yuca, que nos regalaban los militares en Santa Cecilia, o por vía fluvial que estaban las canoas de los hermanos Cerda, otra canoa que manejaba el amigo Jorge Calderón, y hay otro amigo también que, entonces esos eran los medios de transporte, medios de comunicación en ese tiempo, la montaña y por canoa hacia acá donde se comenzaba a formar el pequeño pueblo. La situación de poder tener, por ejemplo, los materiales para las construcciones, entiendo que eso era muy costoso, oneroso por la situación de la carretera. ¿Cómo era ahí, don Carlos? Sí, le cuento de don Alfredo que antes de que haya la carretera, se construya la carretera, teníamos un puente de comercial a través del río Conejo hacia el San Miguel y a Puerto Colón. Entonces las primeras casas, los primeros materiales que comenzaron a utilizarse como clavos, cartón, iba a comprar acá a la frontera, Puerto Colón, a la Hormiga. Ya habían pueblitos con negocio, ¿no? Entonces esa fue la primera conexión que tuvimos a través de los primeros años de vivencia de nuestra querida ciudad. ¿Cuántas horas se hacían cuando pues recién aperturaron la carretera? A Quito hablamos. Cuando ya aperturada la carretera eran 12, 14 horas y era esas carreteras bastante malas. Pura piedra. Entonces las primeras cooperativas, recuerdo la Pastaza, la cooperativa Pastaza, la Jumandi, la cooperativa Amazonas. Esas fueron antes de la cooperativa Baños. La cooperativa Baños. Allá. Sí. Centinela Norte también llegó, era un medio de transporte. Por ahí de Tulcán. Por ahí miré unas fotos, sí, del Centinela del Norte y Jumandi. Miré, pensé que esas eran pues las primeras, las que llegaron acá. Y luego veo por ahí un bus de las muy antiguas en su modelo, de la cooperativa Baños, sí, efectivamente. ¿En qué año es ya el boom de cuando hay la carretera? Entiendo el ingreso mayoritario ya de los habitantes a esta ciudad. Primero, verá, las primeras cooperativas que comenzaron a llegar a través de diferentes ciudades, diferentes provincias, venían en avión. Es que se llegó a la conexión con el puerto, con Loja y Quito,
se comenzaron a extender las carreteras hacia Tarapoa, la carretera que va hacia Quito y la carretera que va hacia la frontera, donde casi había demarcado el puente internacional en 1984, creo, en el convenio de los gobiernos de Perú, de Colombia y Ecuador. Entonces, después ya se fueron, ya el pueblo pequeñito, ya vinieron a formar la primera cooperativa de taxis. Recuerdo, todo eso es parte de la historia, por eso digo, es importante un grupo más grande. Claro que sí. Bueno, por todo eso. Sí, habrá el momento, si Dios nos permite. Hoy por la situación de la pandemia, pues no tenemos invitados acá en los estudios, y usted entenderá, don Carlitos, también estaba invitado don Pedro Vélez, sin embargo, pues la conexión, miren, hasta ahora no superamos esos inconvenientes, acá a la Amazonía tener la tecnología a la altura y poder realizar este tipo de diálogos, lo que sí lo hacen ya en las otras ciudades de nuestro país. Señor Gutiérrez, ¿nos podría un poco dibujar la ciudad? ¿Cuáles fueron las primeras calles que aparecieron ya ordenadamente, señor Gutiérrez? Sí, bueno, recuerdo que la primera calle que se trabajó era la avenida Quito, e inclusive tuvimos que hacer algunas expropiaciones para poder posibilitar el ancho que actualmente tiene la avenida Quito. En ese tiempo llegamos hasta la gasolinera Arias. Vaya también mi saludo pues, para José Arias, para Freddy Bisueta, para toda la gente para los hijos de don Salomón Aro, para Nicolás, para Marco. Todos tuvimos que hacer, decía, expropiaciones, como por ejemplo en el hotel del señor González, para que se nos permita ampliar la avenida Quito. Y esa ampliación que dejamos nosotros como herencia en ese tiempo es lo que permitió que tengamos pues esa vistosa, esa amplia avenida de ingreso a la ciudad cuando se llega de parte de los visitantes de Quito a nuestro cantón. Entonces, luego se comenzó con el adoquinado, el alcantarillado, el mejoramiento de las redes de agua. En ese tiempo pues no teníamos un sistema de agua potable óptimo, pero tratamos de mejorarlo el que teníamos, y con esas redes subterráneas pudimos hacer el adoquinado de las calles, como vuelvo a repetir en este caso, pues de la calle Jorge Añasco, de la Manaví, de la 12 de febrero, de la avenida Amazonas, de la vía Colombia, de la 9 de octubre. Entonces, en total fueron cerca de 80,000 metros cuadrados de adoquinado. Inclusive nosotros instalamos una fábrica de adoquines para poder trabajar ahí, producir los adoquines ahí en el sitio mismo, porque al principio teníamos que traer los adoquines desde Quito, y eso era extremadamente costoso. Entonces, con la fábrica de adoquines que instalamos pudimos ampliar el trabajo, y eso permitió que se mejore la imagen de la ciudad, y era un gusto pues transitar en los vehículos en las calles adoquinadas, ya no sintiendo el sangoloteo, la vibración que producían los baches que siempre tenían las calles de nuestra ciudad. Entonces ya parecía que era el comienzo de una nueva ciudad, que ahora pues se visualiza de esa manera futurista como es ahora nuevamente, lo que es ahora Nueva Loja. Claro. Señor Gutiérrez, ¿le sorprende ahora la cantidad de habitantes en el cantón Lago Agrio? ¿Usted pensaba que va a ir así progresando? Según el censo del 2010, 91,000 y algo más de habitantes. Definitivamente. No me sorprende, porque el índice de crecimiento poblacional, de acuerdo con las proyecciones que daba el INE en ese tiempo, se hablaba de un índice de crecimiento poblacional anual que era superior al 10%. Entonces, si hacemos cuenta, pues en todos los años que han transcurrido, es lógico, es normal que tengamos esa cantidad de personas. Yo solamente quiero hacer una remembranza, y cuando yo me refería anteriormente a que Lago Agrio o Santa Cecilia, la parroquia de Santa Cecilia era jurisdicción en Lago Agrio, quería decir que
Mi padre, Luis Gutiérrez Bastidas, fue el primer presidente de la Junta Parroquial. Y también eso yo debo rescatarlo, no por vanidad, pero sino en honor a la verdad histórica, que es la que debe primar en estos hechos. Y yo sí quisiera que se le diera la palabra a Freddy Bisueta, que está presente, para que él también haga exposición de lo que es, de lo que ha sido el forjar este pueblo del Lago Agrio, con el aporte que dio su distinguido padre, mi directo amigo, que en paz descanse, don Luis Bisueta. Claro que sí, se acaba de conectar el doctor Freddy Bisueta. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Estamos con el señor Carlos Alfredo Añasco, el señor Luis Gutiérrez. Lamentablemente no se pudo conectar el señor Pedro Vélez, ex alcalde del Cantón Lago Agrio. Sé que estaba escuchando la radio, no sé qué es lo que más le llamó la atención o qué quiere complementar algo, doctor. Buenos días. Gracias. Primeramente, felicitarle a usted, Alfredo, por tener esta iniciativa para hacer el recuerdo correspondiente del Cantón Lago Agrio. Saludarle a Carlitos Añasco, a Lucho, que son mis amigos de hace muchos años atrás, es decir, cuando el pueblo no había ni calles. O sea, en ese tiempo nosotros, como hijos de los fundadores, con mucho respeto a don Jorge Añasco, a don Luis Gutiérrez, y en mi caso a mi padre Luis Bisueta, las tres personas fundadoras, con diferentes circunstancias de acuerdo al momento, a la vida que tocaba enfrentar en esa época, han fallecido y están en el recuerdo. Tengo cierta dificultad para escuchar al señor. Recuerdo en la mente de los hijos que somos nosotros, de los amigos, de la familia. Eso es muy, por eso alguna ocasión con Marco Aro manifestaba que era de mucha importancia no perder la identidad del Lago Agrio, de dónde venimos nosotros, esa historia de grupos de personas que vinieron de diferentes partes del país, unos agrupados en determinado sector, como lo escuchaban. No tuve la suerte de escuchar toda la intervención, porque tuve problemas en la situación de conexión, pero unos, digamos, en el sector de Santa Cecilia, otros en la Guarico, otros en la Guairo, pero son el mismo grupo. Es decir, todos se sacrificaron y nos sacrificamos. Digo, nos sacrificamos porque creo que coincidimos. Nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo soy el primer hijo y yo tuve que acompañarle a mi padre cuando era selva, Lago Agrio. Entramos por el río Misaguayí hasta el Coca, y del Coca en la Machaca, que se la llamaba la avioneta Machaca, para llegar a este lugar que es Lago Agrio. Es decir, todos somos una familia de fundadores. Y es muy importante que en estos 41 años de cantonización de nuestro querido Lago Agrio se haga este tipo de reuniones tan importantes que llegan al corazón de nosotros, los que sufrimos también como hijos en ese tiempo. No es lo mismo el tiempo antiguo que el tiempo actual. Y usted también, Alfredo, también es de aproximadamente de esas épocas. Conoce el río Orienco, donde nos bañábamos, conoce donde la escuela Lago Agrio se inició, donde jugábamos fútbol en esa canchita de frente de la escuela Lago Agrio. Yo estudié en el tiempo del profesor Dávalos, y no me dejan mentir mis queridos amigos Carlos, Luis y tantos amigos que no tienen la suerte de reunirse como en este tema tan importante como es la fundación de Lago Agrio. Claro que sí, pero de seguro están escuchándonos. El saludo a ustedes y por supuesto el aplauso por ese esfuerzo que han hecho por fundar una ciudad, por fundar un sector acá en la Amazonía ecuatoriana, anteriormente pues conocida como el Oriente Ecuatoriano. Hoy la Amazonía van cambiando las normas, van asignando nuevos nombres, pero en el mundo entero
ya la Amazonía es una Amazonía no solo del Ecuador, sino una Amazonía del mundo entero. Y ahí está el cantón Lago Agrio. No me queda sino un minuto para cada uno para irnos despidiendo. Sé que el municipio de Lago Agrio igual está organizando un conversatorio, van ahí a revivir, esperemos que sean otras personas las que están invitadas y puedan también, como decía don Carlos, de tener más invitados. Sí, habrá el momento, si Dios nos permite, tenerlo ya así como a los paneles anteriores, en los estudios, mirarnos y cerca y no tener estas dificultades de comunicación como la que hemos tenido. Voy despidiendo con el doctor Freddy. Habrá el momento para ampliar esta bonita historia que pues han forjado sus padres y hoy ustedes están aprovechando este legado que les dejaron. Doctor, gracias por conectarse. Muchas gracias, Alfredo. Vuelvo a reiterar que estas ocasiones son de mucha importancia para nosotros, los familiares de nuestros padres, digamos, hablando general, a nivel general. Decirles de que sigamos insistiendo a la municipalidad que siquiera se inicie con un borrador de ordenanza para no perder la identidad de los fundadores, que las calles principales de la ciudad, por ejemplo, a excepción de la calle que lleva el nombre del padre de mi gran amigo Carlitos, también lleven el nombre de los otros fundadores que han fallecido. Calles principales que tienen nombres que a veces no tienen el sentido que debe ser. Una ordenanza que los señores concejales tienen que tomar la batuta y hacer una ordenanza, elaborar una ordenanza para que en el seno del Consejo Municipal, en este caso del GAT municipal, sea aprobada para no perder la identidad y que se hagan los respectivos reconocimientos a todas las personas, sin excepción, para tener un recuerdo cada año, si es posible, visitar algún lugar donde se haga constar los monumentos, si es posible, de todos los fundadores, y así Lago Agrio tenga un antecedente, una historia ratificada que no se pueda olvidar jamás. Eso es lo que le puedo decir, Alfredo, y a todos mis amigos, a Lucho Gutiérrez, a Carlitos Añasco, y a todos los hijos de tantas personas que han fallecido y que no han fallecido, porque todavía hay fundadores como el señor Gato Ochoa, por ejemplo, todavía sigue con vida, ya él tiene 87 años de edad y en vida también hay. Así es. Saber reconocer ese esfuerzo de los compañeros, hijos de. Muy bien. Gracias al doctor Freddy Bisueta. Despedimos también a nuestro gran amigo, el señor Luis Gutiérrez. Gracias por habernos acompañado. Sé que quedan muchas cosas que podríamos seguir contando porque son 41 años que ha pasado. Gracias. Habrá la oportunidad en otro momento de tener con nosotros, señor Gutiérrez. Sí, gracias, Wilmer. En realidad, yo quiero hacerle extensiva mi sentida felicitación a ustedes, a Radio Sucumbíos, por haber organizado este panel. Es importante que se comience así, a forjar el reconocimiento que se merecen los viejos fundadores que en vida o que en paz descansen, que deben estar en la memoria colectiva del Lago Agrio. Es necesario que se establezca, como bien lo decía Freddy, aunque sea a través de una resolución del municipio, un sitio en el que se guarden las imágenes, ojalá se pudiera hacer, de aquellos viejos fundadores que hicieron posible forjar nuestro pueblo del Lago Agrio. Y como también decía Freddy, está bien, muy bien, que todas las calles que sea posible, las principales calles del Lago Agrio, tengan los nombres de esos fundadores. En realidad no se puede ponerle los nombres a personas en vida, pero se hizo una excepción con don Jorge Añasco. Él estando en vida, con vida se le colocó el nombre a la calle Jorge Añasco por el mérito de haber trabajado para la creación de la provincia de Sucumbíos. Pero también estuvo acompañado de mucha gente a la que no se le ha reconocido. Yo creo que en ese aspecto hay que instarle al municipio de Lago Agrio, a la actual administración, a su alcalde, a los señores concejales,
para que se acuerden de las raíces que tiene el pueblo del Lago Agrio y que se visibilicen esas raíces que han estado escondidas, se visibilicen para conocimiento de las presentes y futuras generaciones, que reconozcan su identidad, que reconozcan de dónde vienen justamente estos aires de progreso y de trabajo que son del Lago Agrio. Vaya para todos ustedes, conciudadanas, conciudadanos, en mi reconocimiento y mi saludo al cumplirse los 41 años de cantonización de este pueblo. Muy bien, gracias. Despedimos al señor Luis Gutiérrez, ex alcalde del cantón Lago Agrio, que nos ha podido acompañar. Con don Carlitos, es la última persona, el último de los invitados. Don Carlitos, sé que hoy tiene otro panel, está muy solicitado. Esperemos que ahí siga complementando la historia, pues hay dificultades de comunicación, de conexión, por esto de la pandemia, pues usted entenderá, don Carlitos, más fácil hubiese sido tenerlo acá y poder conversar abiertamente de esta situación. Gracias, don Carlos. Muy agradecido a usted, don Alfredo, por la invitación al amigo Freddy Bisueta, un saludo cordial, de la misma manera, Lucho, y estoy pues completamente emocionado porque con padres de ellos compartí muchos años, muchos recuerdos, respeto, de amistad, de la misma manera con mi gran amigo Tomón Aro, y recordar, pues espero que haya otro panel más ampliado cuando yo hace esto, invitar a muchísimos amigos, hijos de mucha gente que vinieron a forjar este Sucumbío, sobre todo nuestra ciudad. Hay hombres y mujeres importantes que hay que hacerles un reconocimiento. Muy bien. Pero yo creo que es voluntad del alcalde, porque un pueblo sin identidad es un pueblo sin historia. Y aquí han pasado 51 años y más bien en vez de juntarnos y conversar, vivir la historia. Yo creo que hay momentos en que podemos recordarnos, ¿cierto? A través del tiempo. Ya vamos quedando pocos de los que podemos dar un testimonio. Vendrán otros tiempos y comenzará a distorsionarse la historia. Entonces es tiempo que nuestros jóvenes, esta nueva generación, aprenda ese legado que dejaron nuestros viejos colonos, que dejaron sus huellas imborrables para toda la vida. Reitero a Luis, pues mis condolencias por su señora madre, fueron mis primeros amigos hace 51 años en Santa Cecilia. Ella es una de las últimas valientes que nos acompañó en este largo trajinar de esta historia. Muy bien, gracias al señor Carlos Alfredo Añasco, que nos ha podido acompañar. Para irnos despidiendo el día de hoy, a partir de las 19 horas, 19 de junio del 2020, de 19 a 20 horas 30, habrá un panel coordinado por la Mesa de Protección Comunitaria Sucumbíos y Orellana por el Día Mundial de los Refugiados, foro virtual, que también va a ser transmitida, por supuesto, por Radio Sucumbíos, y hay varios actores, está Hayas, está el FEP, Amazonía y otros actores importantes que están propiciando este foro virtual. Será por el Día Mundial de los Refugiados, y ahí también, entiendo, van a topar temas importantes. Con esto, gracias a ustedes por habernos acompañado. Enseguida se viene Tu Voz en la Frontera. Gracias, buenos días.